El viejo autobús escolar amarillo se detuvo con un silbido frente a las enormes puertas de hierro. Tommy pegó la cara a la ventana empañada y contempló la escuela más hermosa que jamás había visto. Las torres de piedra se alzaban hacia el cielo nublado como algo de un cuento de hadas. Los estudiantes, con uniformes impecables, caminaban por jardines perfectamente cuidados con sus costosas mochilas colgadas al hombro. «Esto es todo, niño», dijo el conductor del autobús, dándole a Tommy una mirada compasiva. «Seguro que has llegado al lugar correcto». Tommy asintió y apretó con más fuerza su carta de aceptación. El papel ya estaba arrugado de tanto doblarlo y desdoblarlo. Lo había leído al menos 100 veces, y aún no acababa de creer que fuera real. La Academia Westfield lo estaba aceptando con una beca completa. Él, un niño de acogida que se había mudado de casa en casa más veces de las que podía contar. El autobús arrancó, dejando a Tommy solo en la entrada. Tomó su destartalada mochila y cruzó las puertas. Todo a su alrededor gritaba dinero. Los edificios estaban hechos de una hermosa piedra gris. Los jardines parecían sacados de una revista. Incluso los senderos eran de ladrillos elegantes en lugar de hormigón normal. Otros estudiantes también llegaban, pero venían en relucientes autos negros y camionetas todoterreno que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Padres con trajes caros y vestidos de diseñador ayudaban a sus hijos a llevar maletas de cuero y estuches de instrumentos que probablemente costaban más que todo el guardarropa de Tommy. «Disculpe», Tommy le dijo a una mujer con un abrigo de piel. «¿Puede decirme dónde?» «La oficina principal». Lo miró de arriba a abajo con un asco apenas disimulado. Sus ojos se fijaron en su ropa de segunda mano, sus zapatillas gastadas y su bolso de lona barato. «No lo haría», dijo con frialdad. Luego se alejó sin decir nada más. Tommy sintió que le ardían las mejillas de vergüenza, pero siguió caminando. Había tratado con gente así antes, en sus 16 años. Había aprendido que algunas personas te juzgan incluso antes de saber tu nombre, pero también sabía que sus opiniones no definían quién era ni en qué podía convertirse. Dentro del edificio principal, sus pasos resonaban en el mármol. Los suelos eran tan brillantes que podía verse reflejado. Candelabros de cristal colgaban del techo. Pinturas al óleo de personas importantes con ropa elegante cubrían las paredes. Todo estaba pulido y perfecto, como un museo donde la gente real no debía tocar nada. «Tú debes ser Tommy», dijo una voz a sus espaldas. Se giró y vio a una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa cálida. Llevaba un sencillo vestido azul y zapatos cómodos. Algo en ella hacía que Tommy se sintiera un poco menos fuera de lugar. «Soy la señora Patterson, coordinadora de servicios estudiantiles», dijo extendiendo la mano. «Tenía muchas ganas de conocerte. Tu asistente social me contó bastante sobre tus habilidades musicales». Tommy le estrechó la mano, agradecido de conocer finalmente a alguien que no lo mirara como si fuera portador de una enfermedad. «Déjame mostrarte tu habitación», dijo la señora Patterson, guiándolo por un largo pasillo. «Estás en Harmony Hall, donde viven la mayoría de nuestros estudiantes con becas de música». Mientras caminaban, explicó que la rutina diaria era desayunar a las 7, las clases empezaban a las 8 y la cena se servía a las 6. Se esperaba que los estudiantes estuvieran en sus habitaciones a las 10 entre semana y a las 11 los fines de semana. Había salas de estudio, servicios religiosos obligatorios y un sinfín de reglas sobre uniformes y comportamiento. «Al principio puede parecer abrumador», dijo la señora Patterson, deteniéndose frente a una puerta de madera con el número 247 grabado. «Pero te acostumbrarás. Los otros chicos de este piso son buenos chicos y te ayudarán a orientarte». Ella le entregó una llave y un paquete grueso de papeles. «Tu horario de clases está ahí, junto con tu cita para las pruebas de uniforme y tu reunión con el jefe del departamento de música, que es mañana a las 2. Justo después de comer». La habitación de Tommy era pequeña pero limpia. Tenía una cama individual, un escritorio,
una cómoda y una ventana que daba a los jardines de la escuela. Después de vivir en apartamentos estrechos y dormir en sofás la mayor parte de su vida, tener su propio espacio le parecía un lujo. Desempacó sus pocas pertenencias y colgó su ropa en el armario. Todo lo que tenía cabía fácilmente en la mitad del espacio. La otra mitad permaneció vacía, un recordatorio de lo poco que tenía en comparación con sus nuevos compañeros. Esa noche, durante la cena, Tommy se sentó solo en una mesa en la esquina del enorme comedor. La comida era mejor que cualquier cosa que hubiera comido en años, pero apenas la probó. Estaba demasiado ocupado viendo a los demás estudiantes reír y hablar con sus amigos. Todos parecían conocerse ya, como si hubieran estado asistiendo a universidades elegantes toda su vida. «Eres el nuevo chico becado, ¿verdad?», dijo una voz por encima de él. Tommy levantó la vista y vio a 3 chicos de pie junto a su mesa. El del medio era alto y rubio, con esa sonrisa segura que da el hecho de no tener que preocuparse nunca por nada. Su uniforme estaba perfectamente planchado y sus zapatos parecían haber sido lustrados esa mañana. «Soy Bradley», dijo el chico sin molestarse. Se sentó. «Mi padre es miembro de la junta directiva», me dijo. Este año traían algunas obras de caridad. Los otros 2 chicos se rieron como si Bradley hubiera dicho algo. «¡Qué gracioso!». Tommy sintió que se le ponía la cara roja, pero mantuvo la voz firme. «Me llamo Tommy», dijo en voz baja. «Cierto, Tommy», dijo Bradley, alargando el nombre como si fuera gracioso. «¿Cuál es tu historia? ¿Hogares de acogida, centro de detención juvenil o simplemente eres pobre?». Tommy se levantó lentamente, con los puños apretados. Había aprendido hacía tiempo que los abusadores como Bradley solo entendían un idioma. Pero antes de que pudiera decir nada, la señora Patterson apareció junto a su mesa. «Chicos», dijo con firmeza, «creo que tienen otro lugar al que ir». La sonrisa de Bradley vaciló un instante, pero se recuperó rápidamente. «Por supuesto, señora Patterson, solo estábamos dando la bienvenida a Tommy a Westfield para asegurarnos de que se sintiera como en casa». «Qué considerado», dijo. Su tono dejaba claro que no creía ni una palabra. «Estoy segura de que Tommy aprecia su amabilidad». Después de que los chicos se fueran, la señora Patterson se sentó frente a Tommy. «No dejes que te afecten», dijo en voz baja. «Algunos de estos chicos lo han tenido todo en sus manos toda la vida. No entienden lo que significa trabajar por algo». «¿Por qué me ayudaste?», Tommy preguntó. Ella sonrió. «Porque yo también fui becado hace mucho tiempo. Sé lo que es sentir que no encajas, pero déjame decirte algo, Tommy. Estás aquí porque te lo ganaste. Tu talento te trajo por esas puertas, no el dinero ni los contactos de tus padres». No olvides nunca que esa noche Tommy estaba acostado en su estrecha cama y miraba al techo a través de las delgadas paredes. Podía oír a otros estudiantes hablando y riendo en sus habitaciones. Algunos hablaban por teléfono con sus padres, quejándose de las tareas o pidiendo dinero. Otros planeaban viajes de fin de semana a casa o hablaban de vacaciones de verano en Europa. Tommy nunca había tenido un verdadero hogar al que ir el fin de semana. Nunca había estado de vacaciones en ningún lugar, y mucho menos en otro país. Pero tenía algo que muchos de estos niños privilegiados nunca tendrían. Había aprendido a sobrevivir. Había aprendido a trabajar duro por todo lo que quería, y lo más importante, había aprendido que la música podía llevarlo a lugares que el dinero nunca podría. Mañana se reuniría con el director del departamento de música. Mañana empezaría las clases con estudiantes que habían estado tocando instrumentos desde entonces. Eran niños pequeños con profesores particulares que cobraban más por clase de lo que la familia de acogida de Tommy gastaba en comida en un mes. Pero esa noche, mientras se quedaba dormido, Tommy se permitió soñar con las posibilidades que le aguardaban. Por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. Habían pasado 3 semanas desde que Tommy llegó a la Academia Westfield y por fin empezaba a encontrar su ritmo. Sus clases eran desafiantes,
pero se esforzaba el doble que los demás para seguir el ritmo. Los demás estudiantes becados se habían hecho amigos suyos e incluso algunos de los alumnos regulares le habían cogido cariño. Pero lo que más le emocionaba era el próximo concurso anual de piano. El anuncio llevaba 2 semanas publicado en el tablón de anuncios del Departamento de Música. El concurso de piano de Westfield era el evento más importante del curso escolar. El ganador recibiría un premio en efectivo, una sesión de grabación profesional, y lo más importante, una carta de recomendación para cualquier escuela de música del país. Para Tommy, este concurso podría cambiarlo todo. ¿De verdad vas a participar?, preguntó Danny, su compañero de piso, mientras caminaban hacia el desayuno una mañana. Danny también tenía una beca, pero por lo académico, en lugar de por la música, era un genio de las matemáticas capaz de resolver ecuaciones que dejaban a Tommy aturdido. Tengo que intentarlo, dijo Tommy agarrando su desgastada carpeta de partituras. Esta podría ser mi oportunidad de demostrar que pertenezco a este lugar. Danny parecía preocupado. Ten cuidado, tío. He oído a algunos de estos niños ricos decir que no les gusta la idea de que un estudiante becado gane su preciada competición. Tommy también había oído los susurros en los pasillos durante el almuerzo, incluso en la biblioteca. Algunos estudiantes no se esforzaban por ocultar su resentimiento. Pensaban que las becas debían destinarse a chicos que ya eran buenos en todo, no a chicos que realmente necesitaban ayuda. El departamento de música de Westfield estaba ubicado en un edificio separado que parecía un pequeño castillo. Las salas de práctica estaban alineadas. Los pasillos parecían pequeñas celdas, cada una con un instrumento diferente. A Tommy le habían asignado tiempo de práctica en la sala 12B y pasaba cada momento libre allí trabajando en sus piezas. La sala contenía el piano más hermoso que jamás había visto. Era un piano de cola negro brillante que ocupaba la mayor parte del espacio. El banco estaba hecho de caoba noble y el atril estaba pulido a la perfección. Cuando Tommy lo vio por primera vez, apenas podía creer que le permitieran tocarlo, y mucho menos tocarlo todos los días, pero algo le pareció extraño en el instrumento desde el principio. Las teclas parecían demasiado ligeras bajo sus dedos. Como si no estuvieran conectados a martillos y cuerdas reales, el sonido era bastante claro, pero carecía de la resonancia profunda y rica que esperaba de un piano de aspecto tan caro. Pensó que era solo porque no estaba acostumbrado a tocar un instrumento tan sofisticado. Tal vez los pianos de cola sean diferentes, se dijo a sí mismo mientras se sentaba para practicar sus piezas de competición. Había elegido 2 piezas difíciles que mostrarían sus habilidades técnicas y su rango emocional. La primera era una pieza de Chopin que comenzaba suave y delicadamente, pero se desarrollaba hasta un clímax poderoso. La segunda era una composición atronadora de Rachmaninoff que exigía velocidad y precisión. Ambas piezas eran desafiantes incluso para músicos avanzados, pero Tommy había estado trabajando en ellas durante meses. Todos los días después de clases, se apresuraba al aula 12B y practicaba durante 2 horas seguidas. Sus dedos volaban sobre las teclas mientras trabajaba en pasajes difíciles una y otra vez. A veces, otros estudiantes pasaban por la puerta y se asomaban, pero nadie se detenía a escuchar ni a animar. Mientras tanto, en las salas de práctica principales, los estudiantes adinerados trabajaban con sus tutores privados y tocaban instrumentos que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Victoria Blackwood, cuyo padre era dueño de una cadena de tiendas de música, había estado tomando clases de piano desde que tenía 4 años. Practicaba con un piano Steinway de concierto que la escuela había comprado específicamente para la competición. Estudiantes, ¿vieron al niño de acogida que se inscribió en la competición? Victoria. Un día, durante el almuerzo, les dijo a sus amigos que Tommy estaba sentado a solo 2 mesas de distancia, pero ella no hizo ningún esfuerzo por bajar la voz. Su amiga Catherine se rió seriamente. ¿Qué va a tocar? Palillos. He oído que practica con ese viejo piano en 12B. Victoria continuó. Pobrecito.
Probablemente piensa que realmente vale algo. Las chicas estallaron en risas y Tommy sintió que le ardían las mejillas. De vergüenza, seguía comiendo su sándwich y fingía no oír, pero cada palabra le dolía profundamente. Había crecido. Lo menospreciaban, pero nunca fue más fácil. Después del almuerzo, Tommy fue a la oficina de música para confirmar su inscripción. La señora Henderson, la secretaria del departamento, era una mujer severa que rara vez sonreía. Miró su formulario de inscripción como si estuviera lleno de gérmenes. ¿Entiendes esto? Es una competencia muy seria, dijo mientras se ajustaba las gafas. Los estudiantes pasan años preparándose para este evento. ¿Estás seguro de que estás listo? Sí, señora, respondió Tommy, aunque su voz salió más baja de lo que pretendía. Ella selló su formulario con una fuerza innecesaria y le entregó un horario de práctica. La sala 12B está disponible para usted durante 2 horas entre semana y 4 horas los fines de semana. La competencia es en 6 semanas. Le sugiero que use su tiempo sabiamente. Tommy asintió y salió de la oficina agarrando su horario. 6 semanas para perfeccionar 2 de las piezas más difíciles del repertorio de piano. 6 semanas para demostrar que merecía estar en la Academia Westfield. 6 semanas para demostrarles a todos que el talento importaba más que el dinero. Pero a medida que pasaban los días, algo seguía molestándole en el piano de la sala 12B. Durante una sesión de práctica particularmente intensa, notó que al presionar las teclas con mucha fuerza, se sentían casi rebotar, como si hubiera algún tipo de mecanismo electrónico debajo. Las teclas de un piano real tenían el peso y la resistencia de martillos reales. Una tarde, mientras trabajaba en un pasaje particularmente delicado que requería un control perfecto, Tommy dejó de tocar y se quedó mirando el instrumento que nunca antes había tocado en un piano de cola real. Pero algo en lo profundo de su ser le decía que no estaba bien. Miró debajo del piano y vio algo que le encogió el corazón. Había cables eléctricos que iban desde la base del instrumento hasta enchufes en la pared. Los pianos acústicos de verdad no necesitaban estar enchufados. Las manos de Tommy empezaron a temblar al comprender la horrible verdad. No era un piano de verdad, era una especie de teclado electrónico camuflado para parecer un piano de cola, mientras otros estudiantes practicaban con instrumentos que valían cientos de miles de dólares. Lo habían engañado para que practicara con lo que era esencialmente un juguete. Se sentó en el banco un buen rato mirando las teclas falsas del piano. Todas esas horas de práctica, toda esa preparación, todos sus sueños de ganar la competición se habían basado en una mentira. Los niños ricos no solo lo habían excluido de sus círculos sociales, sino que habían saboteado sus posibilidades de éxito. Lo más cruel era lo obvio que debería haber sido. Las 2 teclas ligeras, el sonido electrónico, la forma en que nunca necesitó afinación como los demás pianos del edificio. Se sintió estúpido por no haberlo hecho. Se dio cuenta antes, pero ¿por qué alguien esperaría una crueldad tan elaborada de sus compañeros? Tommy quería salir furioso de la habitación y enfrentarse a Victoria y sus amigas. Quería entrar en la oficina del departamento de música y exigir respuestas. Quería llamar a la señora Patterson y contarle lo que estaba pasando, pero en lugar de eso, se quedó completamente quieto y dejó que la ira lo invadiera como una ola. Después de unos minutos, algo más reemplazó la ira. La ira era un sentimiento que había experimentado muchas veces antes en hogares de acogida y escuelas donde no pertenecía. Era la silenciosa determinación que provenía de ser subestimado. Esperaban que se rindiera, que se retirara de la competencia y la vergüenza. Esperaban que demostrara su punto de que los niños becados no pertenecían a Westfield. Tommy volvió a colocar las manos sobre las teclas falsas del piano y comenzó a jugar. Si querían jugar, él participaba, pero también encontraría la manera de volver su cruel broma en su contra. Tenía 6 semanas para descubrir cómo ganar una competencia de piano mientras practicaba con un instrumento falso. La música llenaba la pequeña habitación mientras Tommy tocaba con más intensidad que nunca. No sabía cómo superaría este obstáculo,
pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que ganaran. Tommy miró al techo de su dormitorio sin poder dormir. Habían pasado 3 días desde que descubrió el piano falso y aún no sabía qué hacer al respecto. La competencia estaba a solo 5 semanas y cada día de práctica en ese teclado electrónico era. Para empeorar las cosas, intentó confrontar al departamento de música, pero la señora Henderson se encogió de hombros y dijo que todas las asignaciones de salas de práctica eran definitivas. Cuando preguntó por el cambio de habitación, ella le dijo que había una lista de espera de 6 meses. Tommy sabía que mentía, pero no tenía forma de demostrarlo. «Te levantaste temprano otra vez», dijo Danny, su compañero de cuarto, mientras Tommy se vestía silenciosamente en la oscuridad. Eran apenas las 5 de la mañana, pero Tommy ya no podía quedarse en la cama. «No puedo dormir», susurró Tommy intentando no despertar a los otros chicos de su piso. «¿Es por lo del piano?», preguntó Danny, incorporándose en la cama. «¿Por qué no los denuncias? Lo que están haciendo no está bien». Tommy lo había pensado cientos de veces, pero sabía cómo funcionaban estas cosas. El padre de Victoria era un importante donante de la escuela. Las familias de sus amigas tenían edificios con su nombre. Si Tommy hacía acusaciones sin pruebas, sería su palabra contra la de ellos, y todos sabían que palabra contaría más en un lugar como Westfield. «Ya pensaré en algo», dijo Tommy, agarrando su chaqueta y dirigiéndose a la puerta. El campus estaba completamente vacío a esa hora. Los guardias de seguridad patrullaban los terrenos, pero la mayoría de la gente se quedaba en su cálida oficina tomando café y observando a los monitores de seguridad. Tommy había descubierto su rutina hacía semanas. Sabía exactamente cuándo y dónde podía moverse sin ser visto. El edificio de música estaba cerrado, pero Tommy se había dado cuenta de que una de las ventanas del sótano no cerraba bien. Era una ventana pequeña cerca del muelle de carga. Probablemente estaba rota desde hacía meses sin que nadie se molestara en arreglarla. Tommy era lo suficientemente delgado como para colarse, y una vez dentro, podía acceder al edificio principal a través del pasillo de conexión. Su corazón latía con fuerza mientras se deslizaba por los oscuros pasillos. Ser atrapado significaría una expulsión inmediata y no podía permitirse perder su beca, pero tampoco podía ganar el concurso sin practicar con un piano de verdad. La sala de conciertos principal estaba en el centro del edificio de música y Tommy solo la había visto durante la orientación. Era una hermosa sala con asientos de terciopelo rojo y un escenario con capacidad para una orquesta completa, pero la pieza central era el piano que se encontraba en él. En medio del escenario, iluminado por un único foco, se encontraba un piano de cola Steinway. El tipo de instrumento que los pianistas profesionales soñaban con tocar. La superficie negra estaba tan pulida que Tommy podía verse reflejado. Con solo mirarlo, le picaban las manos por tocar las teclas. Subió al escenario y se acercó al piano con cuidado, como si fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. El banco estaba hecho de la misma madera noble que el piano y estaba colocado exactamente a la altura correcta. Tommy se sentó y levantó con cuidado la tapa que cubría las teclas. Las teclas eran de marfil auténtico, ligeramente amarillentas por el tiempo, pero perfectamente suaves bajo sus dedos. Al presionar el do central, el sonido que llenó la sala de conciertos no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era cálido, rico y lleno de armónicos que parecían flotar en el aire para siempre. Tommy empezó a tocar escalas para acostumbrarse a la sensación del instrumento. Las teclas tenían un peso y una resistencia que obligaban a sus dedos a esforzarse más, pero el sonido que producían era increíble. Cada nota era clara y distinta, pero también se fundían en armonías que le hacían vibrar el pecho tras calentar. Empezó a trabajar en sus piezas de competición. El Chopin sonaba completamente diferente en un piano real. Pasajes que parecían imposibles en el instrumento falso cobraron sentido de repente. Las delicadas secciones cantaban con una dulzura que le hacía llorar mientras los potentes clímax retumbaban en la sala vacía. Hermosa interpretación,
dijo una voz desde el fondo de la sala. Las manos de Tommy se congelaron sobre las teclas y su corazón casi se detuvo. Se giró lentamente, esperando ver a un guardia de seguridad con las esposas listas. En cambio, vio a un anciano. Un hombre con uniforme de conserje caminaba por el pasillo hacia el escenario. «Por favor, no llamen a seguridad», Tommy dijo con voz temblorosa. «Sé que no debería estar aquí, pero puedo explicarlo». El hombre sonrió y levantó las manos. «Relájate, hijo, no te voy a meter en problemas. Solo tengo curiosidad por saber qué te trae por aquí tan temprano». «Soy Tommy», dijo. «Todavía no estoy seguro de si debería confiar en el extraño. Soy estudiante. Se supone que debo competir en el concurso de piano, pero me dieron un piano falso para practicar». La sonrisa del conserje desapareció. «¿Un piano falso? ¿A qué te refieres?». Tommy explicó lo del aula 12B y el teclado electrónico disfrazado de piano de cola. El conserje escuchó atentamente. Su expresión se volvía más seria con cada detalle. «Mi nombre es Robert», el conserje dijo. Cuando Tommy terminó, «He trabajado en esta escuela durante 32 años y he visto muchas bromas crueles, pero esto es algo completamente distinto». Robert se acercó al escenario y miró. «En casa de Tommy. Sabes que vengo aquí todas las mañanas a las 5:30 a limpiar el pasillo. Siempre está vacío hasta que empiezan las clases. Si alguien estuviera practicando a esa hora, probablemente no me daría cuenta». Los ojos de Tommy se abrieron de par en par al comprender lo que Robert sugería. «¿Quieres decir que podría practicar aquí en este piano?». «No dije eso», dijo Robert guiñándome un ojo. «Solo dije que probablemente no me daría cuenta, pero si alguien iba a practicar allí, tendría que tener mucho cuidado y debería haberse ido a las 7, cuando empezara a llegar el profesorado». A partir de esa mañana, la vida de Tommy cambió por completo. Se despertaba a las 4:30, se escabullía de su dormitorio y se dirigía a la sala de conciertos. Robert abría el edificio temprano y se lo dejaba abierto. Tommy practicaba durante 1 hora y media y luego volvía a su habitación sin que nadie se diera cuenta de su ausencia. La diferencia era increíble cada día. Su forma de tocar mejoraba drásticamente. El piano real respondía a su tacto de una forma que el falso nunca había podido. Podía tocar suavemente y las notas brillaban como susurros. Podía tocar con fuerza y el sonido llenaba toda la sala con potencia, pero la transición no fue fácil. Su memoria muscular estaba completamente equivocada. Tras semanas de practicar con el piano falso, las teclas eran más pesadas, los pedales funcionaban de forma diferente y la proyección del sonido era completamente distinta. Tommy tuvo que reaprender sus 2 piezas de competición casi desde cero. Algunas mañanas se frustraba tanto que quería renunciar a sus dedos. Sufría calambres por la resistencia desconocida de las teclas. Le dolía la espalda por estar sentado a la altura adecuada. Pero cada vez que pensaba en dejarlo, recordaba la risa de Victoria y las crueles palabras de Bradley. Robert se convirtió en su entrenador no oficial durante esas sesiones matutinas. El conserje había crecido tocando el piano, aunque nunca tuvo la oportunidad de dedicarse profesionalmente. Se sentaba al fondo de la sala y ofrecía amables sugerencias sobre la técnica e interpretación de Tommy. «Tocas las notas correctamente», dijo Robert una mañana, «pero no estás contando la historia. La música no se trata solo de tocar las teclas correctas en el momento adecuado, se trata de hacer sentir a la gente». Algo que Tommy no entendió al principio, pero poco a poco empezó a entender lo que Robert quería decir. La pieza de Chopin no era solo una serie de pasajes difíciles, sino que trataba sobre el anhelo, la pérdida y la esperanza. El Rachmaninoff no se trataba solo de velocidad y potencia, sino de triunfar sobre la adversidad, como aprendió Tommy. Para conectar con el contenido emocional de la música, su forma de tocar se transformó. Ya no solo tocaba notas, sino que compartía sus experiencias, la soledad del hogar de acogida, la frustración de ser menospreciado, la determinación de demostrar su valía. Mientras tanto,
Durante el día, continuaba su farsa en el aula 12B. Practicaba con el piano falso durante las horas asignadas, asegurándose de que otros estudiantes pudieran verlo por la ventana. Victoria y sus amigos pasaban y sonreían con suficiencia, seguros de que su plan funcionaba a la perfección. Pero Tommy ahora tenía un secreto. Cada mañana, en la sala de conciertos vacía, se convertía en el pianista que estaba destinado a ser. La competencia estaba a solo 2 semanas de distancia y estaba listo para demostrarles a todos lo que realmente podía hacer. Lo más difícil era mantener su entusiasmo oculto. Cuando sus compañeros le preguntaban cómo iba su práctica, se encogía de hombros y decía que estaba bien. Cuando los profesores le preguntaban si estaba listo para la competencia, asentía nervioso y decía que sí. Pero por dentro, Tommy ardía de anticipación. No podía esperar a sentarse en ese piano de cola Steinway frente a toda la escuela y mostrarles el verdadero talento. Parecía Victoria y sus amigos le habían dado un piano falso para humillarlo, pero también le habían dado algo más, la motivación para ser mejor de lo que jamás imaginaron. La mañana de la competencia llegó con una tormenta que pareció sacudir todo el campus. Tommy se despertó con el sonido de la lluvia golpeando contra su ventana y los relámpagos destellando en el cielo oscuro. Apenas había dormido, su mente corría con: todo lo que podría salir mal. Te ves terrible, dijo Danny dándose la vuelta en su cama. ¿Dormiste algo? Quizás 1 hora, admitió Tommy, vistiéndose con su mejor ropa. No era elegante, pero la señora Patterson le había ayudado a encontrar un traje negro decente en la tienda de segunda mano del pueblo. Le quedaba un poco grande, pero tendría que servir. Vas a estar genial, dijo Danny, incorporándose. Te he oído practicar en la ducha. Cantas esas melodías como si fueran parte de tu alma. Tommy intentó sonreír, pero tenía un nudo en el estómago. Hoy no se trataba solo de ganar una competición, se trataba de demostrar que pertenecía a la Academia Westfield. Se trataba de mostrarles a todos que el talento importaba más que el dinero o los contactos. La competición estaba programada para comenzar a las 7 de la tarde, lo que daba a los estudiantes todo el día para prepararse. La mayoría de los chicos adinerados pasarían el día con sus entrenadores privados, trabajando en los detalles de último minuto y en la preparación mental. Tommy no tenía entrenador, pero tenía algo más: el ánimo de Robert y meses de práctica secreta en el piano de verdad durante el desayuno y el comedor. El salón bullía de emoción. Padres habían llegado de todo el país para ver a sus hijos actuar. Tommy reconoció algunas caras de revistas y periódicos, músicos famosos, empresarios y políticos que habían volado para el evento. Victoria estaba sentada en su mesa habitual rodeada de sus amigos y familiares. Su madre era una cantante de ópera que aún se comportaba como la realeza. Su padre era dueño de una cadena de tiendas de música y había donado personalmente el piano Steinway que se usaría en la competencia que estaban discutiendo. Las posibilidades de Victoria de ganar parecían ya decididas. Los estudiantes becados ni siquiera deberían poder competir. Tommy escuchó a la madre de Victoria decir en voz tan alta que medio comedor lo oyó: se supone que esto se trata de excelencia, no de caridad. Tommy sintió que su rostro ardía de vergüenza. Pero siguió desayunando. Había aprendido hacía tiempo que responder a comentarios como ese solo empeoraba las cosas. En lugar de eso, se concentró en su plan para el día. Después del desayuno, fue a la habitación 12B por última vez. Se sentó ante el piano falso y repasó sus piezas, pero no estaba entusiasmado. Sus dedos conocían estas melodías tan bien que podía tocarlas dormido. Lo que le preocupaba era la transición del teclado electrónico al Steinway real en el escenario. Alrededor del mediodía, Tommy caminó hacia la sala de conciertos para revisar el montaje. El escenario había sido decorado con flores y se habían traído filas de sillas adicionales para acomodar al público. El Steinway estaba en el centro del escenario como una joya negra pulida hasta brillar bajo las luces. ¿Nervioso?, preguntó una voz familiar detrás de él.
Tommy se giró para ver a Robert empujando un carrito de productos de limpieza. El conserje se había convertido en como un abuelo para él durante las últimas semanas, ofreciéndole consejos y ánimo durante esas sesiones de práctica matutinas. Aterrorizado, Tommy admitió: ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si se me congelan los dedos? ¿Qué pasa si olvido la música? Robert sonrió y puso una mano en el hombro de Tommy. Hijo, te he estado escuchando tocar cada mañana durante semanas. Conoces esas piezas mejor que tu propio nombre, pero lo más importante es que entiendes lo que significan cuando te sientas al piano esta noche. No pienses en ganar o perdiendo, solo piensa en contar tu historia. Mi historia. Cada persona sentada en ese público esta noche tiene una historia. Robert explicó que algunos lo han tenido todo en sus manos, otros han tenido que luchar por cada oportunidad. Cuando tocas, no solo tocas notas, compartes lo que significa nunca rendirse, incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra. Tommy pasó la tarde caminando por el campus intentando calmar sus nervios. Llamó a su trabajadora social, la señora Rodríguez, quien había conducido 3 horas para estar allí para su actuación. Se alojaba en un motel barato de la ciudad, pero no se lo perdería por nada. Estoy muy orgullosa de ti, dijo cuando se encontraron para cenar temprano. Pase lo que pase esta noche, ya has logrado algo increíble, has demostrado que puedes tener éxito en cualquier lugar, pero ¿y si no gano?, preguntó Tommy. ¿Y si todo esto fuera en vano? La señora Rodríguez se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. He colocado a docenas de niños en hogares de acogida a lo largo de los años, la mayoría solo intenta sobrevivir. Hasta que salen del sistema por la edad, pero eres diferente, no solo sobrevives, prosperas, ganes o pierdas, tendrás éxito en la vida porque nunca te rindes. Al acercarse la noche, Tommy regresó a su dormitorio para ponerse su ropa de actuación. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrocharse la camisa. Danny lo ayudó con la corbata y le deseó suerte. La sala de conciertos estaba llena cuando Tommy llegó. Todos los asientos estaban ocupados y la gente estaba de pie contra las paredes. Las luces del escenario eran brillantes y calientes, haciendo que el piano brillara como si estuviera hecho de metal líquido. Tommy encontró un asiento en la sala verde donde los artistas esperaban su turno. 12 estudiantes se habían clasificado para la competencia final y actuarían en orden aleatorio. El nombre de Tommy había sido sorteado. Séptimo, justo en el medio. El primer intérprete fue Christopher, un estudiante de último año cuya familia era dueña de una cadena de hoteles. Tocó una sonata de Mozart con precisión técnica pero poca emoción. El público aplaudió cortésmente cuando terminó. El segundo intérprete fue una estudiante de penúltimo año que había estado tomando clases desde los 3 años. Su vals Chopin era hermoso pero predecible. Tommy se dio cuenta de que la habían entrenado para tocarlo exactamente de la misma manera cada vez que cada estudiante actuaba. Tommy sintió que su nerviosismo aumentaba. Todos eran músicos talentosos que se habían estado preparando para competencias toda su vida. Tenían instrumentos caros en casa, profesores particulares y padres que entendían la música clásica. Victoria actuó en 5º lugar. Tocó una pieza de Liszt que demostró sus habilidades técnicas. Tocó cada nota a la perfección y su ritmo fue impecable. El público la aplaudió con entusiasmo y Tommy pudo ver a sus padres radiantes de orgullo. Va a ser difícil de ritmo, susurró el estudiante sentado junto a Tommy. Tommy asintió, pero no estaba escuchando realmente. Estaba pensando en las palabras de Robert y en el ánimo de la señora Rodríguez. Estaba pensando en todos los hogares de acogida donde se había sentido indeseado, en todas las escuelas donde lo habían menospreciado, en todas las veces que le habían dicho que no era lo suficientemente bueno. Cuando lo llamaron, Tommy se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el escenario. El público pareció callarse cuando apareció. Podía oír susurros sobre el chico becado y el niño de acogida. Algunos parecían genuinamente curiosos por ver qué podía hacer. Otros parecían estar esperando a que se avergonzara.
Tommy subió los escalones del escenario y se dirigió al piano. Las luces del escenario eran cegadoras, impidiendo ver las caras individuales del público por un momento. Se quedó allí parado, abrumado por la enormidad del momento. Luego se sentó en el banco y lo ajustó a la altura correcta. Colocó las manos sobre las teclas y sintió su peso y textura familiares. Era el mismo piano que había estado tocando. Practicar cada mañana durante semanas fue como saludar a un viejo amigo. Cerró los ojos y respiró hondo. Al abrirlos, el nerviosismo se había ido. Ya no era Tommy, el niño de acogida. No era Tommy, el estudiante becado que no pertenecía a su mundo. Era solo Tommy, el músico, listo para compartir su historia con el mundo. Empezó a tocar y las primeras notas de Chopin llenaron la sala de conciertos como una oración. Las primeras notas de la balada de Chopin fluyeron de los dedos de Tommy como agua de un manantial. Todos en la sala de conciertos parecían contener la respiración mientras la suave melodía llenaba el espacio. No era la interpretación mecánica que habían escuchado de otros concursantes. Era algo diferente. Era música que salía del corazón. Tommy tenía los ojos cerrados mientras tocaba, absorto en la historia que contaba. El suave comienzo representaba la esperanza de un niño que soñaba con algo mejor que la vida que le había sido dada. Su toque era tan delicado que algunas notas apenas susurraban, mientras que otras cantaban con una dulzura que hacía que la gente se inclinara hacia adelante en sus asientos. A medida que la pieza se desarrollaba, la música crecía. Más compleja, la mano izquierda de Tommy tocaba un ritmo constante mientras su mano derecha danzaba por las teclas más agudas, tejiendo melodías que parecían flotar sobre la línea de base. Esta sección representaba la lucha, las batallas diarias de crecer sin una familia real, de nunca saber dónde estaría su hogar la semana siguiente. Entre el público, la señora Rodríguez se secó las lágrimas. Había oído tocar a Tommy antes, pero nunca así. Esto no era solo una actuación. Era la historia de cada niño de acogida que alguna vez se había sentido solo en el mundo. La música seguía creciendo y la interpretación de Tommy se volvió más apasionada. Todo su cuerpo se balanceaba al ritmo mientras sus dedos volaban sobre las teclas. El Steinway respondía a cada toque suyo, produciendo sonidos que parecían imposibles de madera, metal y alambre. Esta sección representaba la ira, la furia de ser juzgado por circunstancias fuera de su control, de que le dijeran que no pertenecía a lugares donde tenía todo el derecho a estar. Victoria se sentó en primera fila con sus padres, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Había esperado que Tommy se avergonzara para demostrar que los estudiantes becados no merecían competir con sus superiores sociales. En cambio, ella estaba viendo a alguien transformar una sala de conciertos llena de escépticos en creyentes. La pieza llegó a su sección culminante y la interpretación de Tommy se volvió atronadora. Sus manos se movían tan rápido que eran casi borrosas, pero cada nota era nítida. El piano parecía temblar bajo la fuerza de su interpretación, pero de alguna manera la música nunca perdió su belleza. Esta sección representaba la determinación, la negativa a rendirse, incluso cuando todos esperaban el fracaso. La gente del público ya no estaba sentada cortésmente en sus asientos. Algunos se inclinaban hacia adelante con la boca abierta, otros tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos se aferraban a los reposabrazos de sus sillas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Bradley, quien se había burlado de Tommy en su primer día, estaba congelado en su asiento. Había crecido rodeado de música clásica y había asistido a cientos de conciertos, pero nunca había escuchado nada parecido. No era solo habilidad técnica, era puro. La emoción se transformó en sonido a medida que la pieza se acercaba a su final. La interpretación de Tommy se volvió más suave de nuevo, pero de alguna manera más poderosa que antes. La sección final representaba aceptación, no rendirse, sino encontrar la paz con el viaje y fuerza para lo que viniera después. Sus dedos acariciaron las teclas como si se despidiera de un viejo amigo.
La última nota flotó en el aire durante lo que pareció una eternidad. Tommy mantuvo las manos sobre las teclas y los ojos cerrados como si tuviera miedo de romper el hechizo. La sala de conciertos estaba en completo silencio. Nadie se movió. Nadie respiró. Nadie quería que el momento terminara. Entonces, alguien en la parte de atrás comenzó a aplaudir lentamente. Otros se unieron hasta que toda la sala estalló en aplausos. Aplausos. Como nunca antes había oído la Academia Westfield, la gente ya no aplaudía cortésmente. Estaban de pie, gritando, secándose las lágrimas. Algunos aplaudían con tanta fuerza que les dolían las manos. Tommy abrió los ojos y miró al público con asombro. Había esperado, como mucho, un aplauso cortés. Algunos aplausos dispersos de gente que sentía lástima por él. En cambio, vio a cientos de personas de pie ofreciéndole la clase de ovación que suele reservarse para conciertos profesionales. La señora Rodríguez sollozaba abiertamente, sin importarle quién la viera. Robert estaba de pie cerca del fondo de la sala con una enorme sonrisa. Aplaudía con tanta fuerza que su carrito de limpieza temblaba. Incluso algunos de los padres más adinerados, que habían venido esperando ver ganar a sus propios hijos, aplaudían con genuino entusiasmo. Pero Tommy aún no había terminado. Aún le faltaba su segunda pieza. El Rusmanov que lo había desafiado cada mañana durante esos ensayos secretos. Esperó a que los aplausos se calmaran y luego volvió a tocar las teclas. Si la tienda había estado sobre su viaje, el hombre del naufragio trataba sobre su destino. Comenzó con un estallido. Acordes potentes que anunciaban su llegada a la escena de la música clásica. Esta pieza era técnicamente más difícil que cualquier otra interpretada. Esa noche, con pasajes que desafiarían incluso a pianistas profesionales, Tommy atacó las teclas con furia controlada. Sus dedos volaban entre riffs y arpegios que parecían imposibles. Pero esto no era solo una exhibición. Cada pasaje difícil servía a la historia musical que contaba. Esta pieza era sobre el triunfo, no solo ganar una competencia, sino demostrar que el talento y la determinación podían superar cualquier obstáculo. El público estaba paralizado. Algunos grababan en sus teléfonos sabiendo que estaban presenciando algo especial. Otros simplemente observaban con asombro como este joven, al que muchos habían descartado como un caso de caridad, tocaba música que era a la vez técnicamente brillante y emocionalmente devastadora. El padre de Victoria se inclinó para susurrarle algo a su esposa, pero ella lo silenció sin apartar la vista del escenario. El hombre que había donado el piano. Tommy estaba tocando, observaba fascinado como alguien finalmente sacaba todo su potencial cuando Tommy alcanzó la sección final del Rachmaninoff. Su interpretación se volvió casi sobrehumana. Sus manos se movían independientemente por el teclado, creando capas de sonido que parecían provenir de múltiples instrumentos. El piano cantaba, retumbaba y susurraba al mismo tiempo. Cuando sonó la última nota, el silencio se prolongó incluso más que antes. Luego, los aplausos comenzaron de nuevo, incluso con más entusiasmo que la primera vez. La gente gritaba, «¡Bravo! ¡Increíble!». Algunos lloraban abiertamente, otros simplemente permanecieron en un silencio atónito, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Tommy se levantó del banco del piano e hizo una reverencia, aún sin poder creer lo que acababa de suceder. Al salir del escenario, pasó junto a los concursantes restantes, que se suponía que actuarían después de él. Sus rostros mostraban una mezcla de admiración y derrota. Sabían que no tenía sentido continuar. La competición había terminado. Los jueces ni siquiera tuvieron que deliberar. Cuando terminaron todas las actuaciones, anunciaron que Tommy había ganado por decisión unánime. El juez principal, un famoso pianista de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, se puso de pie para dirigirse al público. 30 años juzgando concursos, dijo con la voz temblorosa de emoción.
Nunca había escuchado una actuación que combinara tanta brillantez técnica con tanta profundidad emocional. Este joven no solo toca música, la vive. Tommy regresó al escenario para recibir su trofeo. Victoria se le acercó entre bastidores. Su rostro estaba rojo con una mezcla de vergüenza e ira. Durante semanas, había estado tan segura de que su cruel plan funcionaría. ¿Lo sabías?, dijo en voz baja para que nadie la oyera. Sabías lo del piano falso desde el principio. Tommy la miró con más tristeza más que ira. Ya lo entendí, admitió. Pero no importa qué tipo de piano le des a alguien que lleva la música en el alma. Victoria lo miró fijamente un momento y se alejó sin decir nada más. No podía entender cómo alguien con tan poco podía crear algo tan hermoso esa misma noche, mientras la multitud comenzaba a marcharse. Tommy encontró a Robert cerca del escenario. El conserje estaba guardando las sillas plegables, pero se detuvo al ver a Tommy acercarse con su trofeo. No podría haber hecho esto sin ti, dijo Tommy con la voz cargada de emoción. Robert sonrió y rodeó los hombros de Tommy con el brazo. Hijo, no te enseñé a tocar, solo te di un lugar para practicar. Esa música sale de dentro de ti. La señora Rodríguez apareció junto a ellos, todavía secándose las lágrimas. Estoy muy orgullosa de ti, dijo, abrazando a Tommy. Pero siempre supe que lo llevabas dentro. Mientras Tommy estaba allí, rodeado de quienes habían creído en él, se dio cuenta de algo importante. La competencia nunca se había tratado de vencer a Victoria ni a los otros estudiantes adinerados, sino de demostrarse a sí mismo que era digno de sus sueños. La beca le ayudaría a asistir a la escuela de música y la sesión de grabación le daría visibilidad profesional, pero el verdadero premio era algo que nadie podía quitarle. Años después, cuando Tommy se convirtió en un famoso pianista de concierto, siempre recordaría la noche en la Academia Westfield cuando aprendió que las mayores barreras en la vida no son las que te ponen los demás, sino las que te pones tú mismo, y una vez que las derribas, nada puede impedirte alcanzar tus sueños.